Bueno, vamos con los instrumentos internacionales que son muy importantes. Solamente voy a mencionar tres, hay muchos más, hay gran cantidad y digamos para eso, eh, por motivos también del tiempo, pues porque quiero también hacer un énfasis en la legislación colombiana, voy a entonces hacerlo como muy rápido. Vamos a tener obviamente la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Fue ratificada mediante la Ley 51 de 1981. Quiere decir que el Estado colombiano tiene que cumplir con todas las disposiciones de esta convención y obviamente si nosotros desconocemos estos tratados internacionales podemos estar incursos en una responsabilidad del Estado colombiano por incumplimiento de sus obligaciones, que es lo que, digamos, es importante también que tengamos presente. No es tener la convención por allá, es traerla porque es nuestra obligación. Es obligación del Estado a través de quienes, pues de las personas que estamos en la fiscalía, en la judicatura, estamos litigando. Todas esas personas tienen que empezar a implementar todas esas obligaciones que tiene la CEDAW por sus siglas en inglés. Entonces, todas estas medidas de eliminar la discriminación contra la mujer empieza a traer también el concepto de que puede también existir no solamente esa violencia, digamos que está en el hogar, que es privada, que se da en ámbitos de la familia, sino que también hay una violencia contra las mujeres por parte del Estado, de las organizaciones, de las empresas, y empieza a hablar de esa aplicación o de esa eliminación, de esa obligación de eliminar los estereotipos de género en todas las áreas. Entonces vamos a ver cómo el Estado colombiano más adelante les voy a mostrar cómo ha tratado de adoptar ese tipo de soluciones dando, por ejemplo, cátedras de género desde los colegios, desde las escuelas, porque como es un tema cultural, pues tenemos que atacar esa discriminación por todas las aristas posibles. La Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue aprobada el 20 de diciembre de 1993 y también trae ese concepto de que la violencia o la vulneración de los derechos de las mujeres son violación a derechos humanos. Y reconoce obviamente que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres son los que generan este tipo de violencia. También tenemos la Belém do Pará, que es la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y esta es aprobada mediante la Ley 248 de 1995 y empieza a definir conceptos como la violencia contra la mujer. Entonces empiezan a hablar de actos, conductas basadas en género. ¿Qué quiere decir esto? Basadas en esas relaciones desiguales, basadas en esos sesgos, en esas opiniones, en el deber ser de lo que entendemos por lo femenino y lo masculino, que le cause, dice la convención, muerte, daño, sufrimiento físico, sufrimiento sexual, psicológico. Muchas veces el psicológico es el sufrimiento más ignorado, pero el que más secuelas genera en las mujeres. Empieza también a establecer unos deberes del Estado, de cuáles son sus obligaciones en concreto para superar este tema de violencia, y también empieza hablar precisamente de esas entidades no gubernamentales que también pueden verse aquí inmersas en la violación de derechos humanos. Pasando al ámbito jurídico colombiano, ¿qué podemos encontrar? Bueno, la Constitución Nacional primero, la Constitución Política trae en el artículo 13 pues la cláusula de no discriminación y entre las categorías sospechosas de discriminación pues trae la discriminación por razones de sexo. Empiezan a hablar también el artículo 43, que el hombre y la mujer tienen igual derechos, oportunidades, y también incluyen en el artículo 93 la obligatoriedad de los instrumentos internacionales, es decir, empieza a integrar esos convenios, esas convenciones internacionales, empieza a integrar al Estado colombiano, es decir, que los operadores de justicia, los fiscales, los defensores, representantes de víctimas no tienen que tener ningún miedo ni ninguna limitación en empezar a, digamos, garantizar los derechos de las mujeres y empezar a utilizar esas herramientas de carácter internacional, empezarlas a apropiarlas en el discurso, en las argumentaciones, porque son parte de nuestra legislación. La Corte Constitucional, en ejemplo de este artículo 13, empieza en la sentencia C-586 de 2016
hace un análisis muy chévere de la constitucionalidad de un artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Miremos la fecha, 2016 es la sentencia. ¿Y qué pasaba con ese artículo? Le prohibía a las mujeres desempeñarse en trabajos subterráneos en minas, así como desarrollar labores peligrosas, insalubres o que implicaran grandes esfuerzos. Entonces cualquiera podría pensar de entrada, no, pues muy chévere, ¿cierto? Eso no es un estereotipo que no es nocivo, sino es protector, es benéfico, mejor dicho. Pero si vamos más allá, pues nos damos cuenta que al contrario, la norma nos está viendo como el sexo débil, con base en esos estereotipos de que somos mejor para el trabajo en casa, las manualidades, lo lingüístico. Entonces empieza a tenernos digamos, a dar limitaciones. Y en ese caso la Corte empieza a hablar de un test de igualdad, o bueno, lo retoma, que es bueno que ustedes lo consulten, cuando vamos a hacer ese test de igualdad, cuando pensemos a encontrar una norma que tiene un trato desigual y no estamos muy seguros de si el trato es favorable o es desfavorable. Y bajo la excusa de la protección se establece entonces una barrera que le impide a las mujeres cumplir un plan de vida establecido, porque una mujer puede querer, digamos, ejercer actividades que tengan esas características. Obviamente la Corte entonces declara inexequible esa norma con base en el derecho a la igualdad y a la libre escogencia de profesión. La Ley 1257 de 2008 entonces empieza también a tratar el tema de violencia de género, empieza a tener unas modificaciones en el Código Penal, define la violencia contra la mujer, los daños que sufren, y también empieza a hablar de una cosa que es la confrontación, es decir, de que la mujer pueda decidir voluntariamente si puede o no ser confrontada con su agresor en ciertos contextos, y eso realmente se ve mucho que se pone a la víctima enfrente de su agresor, que se le obliga a ir a varias conciliaciones, que se le lleva a la audiencia, que la audiencia se cancela, tiene que volverlo a ver 2, 3, 4 veces. Entonces, ojo, tener en cuenta eso, hasta qué punto estamos vulnerándole el derecho a ella a decidir sobre si quiere o no ser confrontada. También tiene entonces las medidas de protección para las víctimas, como el desalojo del agresor de la vivienda, tratamientos reeducativos, porque no se trata tan solo de empezar a castigar, sino también a cambiar ese paradigma, el acompañamiento policial, por ejemplo, que a veces necesitan las víctimas, el uso de la vivienda familiar, y también unas medidas de estabilización, por ejemplo, a cargo de las EPS, para que cuando la mujer no se sienta protegida en su núcleo, también pueda asumir una nueva vivienda a cargo del Estado, en donde ella se sienta segura, en donde tenga un subsidio de alimentación, de educación. Y digamos, esas medidas son muy importantes para establecer a veces ese acompañamiento, ese entorno que le sirva a la mujer para salir de esos ciclos de violencia. También es muy importante que ustedes, pues por cuestión de tiempo ahorita no me voy a meter con el tema de los ciclos de violencia, pero que ustedes empiecen también como a revisar literatura sobre el tema, a ver cómo es la evolución de la violencia contra la mujer, porque a veces se genera ese, digamos, ese perjuicio de que es que siempre va a volver con el agresor, es que aquí está denunciando, pero ya mañana va a estar de la mano con él. Entonces no se trata de hacer esos juicios, sino se trata de mirar la violencia como algo complejo y de verificar cuáles son las cosas que a veces tienen, digamos, o que hacen que la mujer vuelva otra vez, la dependencia económica, emocional, los llamados estados de luna de miel, que es cuando empiezan a decirle a la mujer, yo voy a cambiar, te prometo que no va a volver a pasar, y entonces empezamos a ver, digamos, esos comportamientos. Entonces, en vez de juzgarla y decir, ya volvió acá, pero ya desistió las últimas 3 veces, qué pereza, no, empezar a apropiarnos de la problemática y empezar a estudiar, bueno, vamos a mirar, ¿será que no le hemos dado las suficientes medidas de protección? ¿Será que no le estamos generando un entorno que la ayude a salir de ese ciclo de violencia y por eso es que vuelve otra vez ella a tener el mismo problema? O sea, tenemos que empezar a ser un poquito más cuidadosos con esos juicios de valor que le damos frente a ellas. La Ley 1542 de 2012 hace algo muy importante y es eliminar el carácter de querellable del delito de violencia intrafamiliar. Porque si ustedes miran la exposición de motivos de la norma, empieza el Congreso a analizar
que muchas veces las mujeres desisten de este tipo de denuncias porque no encuentran un acompañamiento en su familia, son señaladas por parte de sus hijos, por parte de sus familiares, de que claro, su esposo está en la cárcel por su culpa, esto es su culpa, y empiezan entonces a dejar de ser la víctima a ser el agresor prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Constitucional en la sentencia C-022 de 2015 analiza ese mismo aspecto y empieza a decir, mire, sí, es muy probable que las mujeres omitan denunciar o sea más fácil que desistan de este tipo de conductas porque a veces son amenazadas por sus agresores, dependen económicamente de ellos o también dependen afectivamente y eso las intimida a la hora de presentar la denuncia y eso que afecta el acceso a la administración de justicia. Entonces el acceso a la administración de justicia no es solamente poder acudir ante los despachos judiciales, es obtener una respuesta efectiva, es obtener algo que me sirva a mí para cerrar ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que se ve a veces en la práctica? Se ve entonces que nos vamos a coger del artículo 37 de la ley 906 de 2004 para decir que como en ese aspecto la investigación de oficio no impide aplicar los efectos propios de la querella cuando se trate de reparación en beneficio, digamos, de la reparación integral de la víctima y entonces a veces se toman decisiones de, digamos, de hacer el desistimiento de esas denuncias. ¿Y qué es lo que veo yo acá? Que hay que ser muy cuidadosos cuando tengamos ese tipo de casos, porque miremos a ver si sí existe de verdad una reparación integral del injusto o que si precisamente por el afán de esa víctima de zafarse ya del proceso, porque se siente revictimizada, porque no siente apoyo familiar, porque no hay un núcleo, porque no hay como una contención a esa situación que está viviendo, se ve obligada a manifestar ante las autoridades que se siente reparada, pero pues que acaben el proceso. Digamos que doy una aclaración porque de aquí en adelante va a tocar también varias sentencias. Son, digamos, las cosas que voy a decir a veces o las opiniones frente a ciertos temas procesales, las hago a nombre propio, no a nombre de la corporación donde trabajo. Digamos que puede ser que ustedes coordinen o no conmigo, pero pues son propuestas y son, digamos, la manera en como yo veo algunos estatutos procesales. Bueno. El decreto 2734 de 2012 empieza a reglamentar esas medidas de atención que tienen las mujeres víctimas de violencia física, psicológica, las atenciones que pueden tener sus hijos a través de las EPS, para que ellas acudan también a esas casas, para que les den, por ejemplo, vivienda, alimentación, les cubran la salud, tratamientos psicológicos, acompañamientos, digamos, en todas las áreas. Tiene que haber una atención integral. Entonces no solamente podemos conformarnos en el caso de los fiscales, en el caso de las comisarias de familia, no solamente concentrarnos en la sanción del agresor, en buscar, digamos, esa no es solamente la finalidad es una atención integral. Es decir, hay que reparar ese tejido roto. Entonces hay que revisar también esas medidas asertivas que van en el acompañamiento psicológico, en el acompañamiento social, en el empoderamiento de la mujer, cómo vamos a hacer para que ella deje de ser dependiente económicamente, qué opciones hay. Hay opciones, por ejemplo, que muchas veces no se utilizan, hay empresas que por contratar mujeres que han sido vulneradas o que han sido víctimas de violencia tienen exenciones tributarias ante la DIAN, que entonces podrían utilizarse ¿para qué? Pues para generarle precisamente que pueda romper ese ciclo de violencia. También entonces vamos a ver que en estos casos los jueces de control de garantías van a ser muy importantes para garantizar esas medidas de atención, para poder enviar a las personas a tratamientos reeducativos, a terapias de pareja, para que podamos, digamos, avanzar en la solución del problema. La ley 1639 de 2013, hace una protección integral a las víctimas de ataques con ácido. Entonces ahí vamos a recordar al caso de Natalia Ponce de León y cómo la lucha que ella tiene genera esa ley 1639 y vamos a ver cómo el Código Penal entonces va a implementar
digamos, va a enriquecer el artículo 113 con la deformidad física causada por este tipo de lesiones, y adicional a eso entonces empieza también a regular el tema de la venta de ácidos y de la atención integral que tienen que tener estas víctimas, porque no es solamente, como lo vuelvo y lo digo, el proceso penal, sino también hay algunos tratamientos médicos, psicológicos, y también la obligación del Estado de tener, digamos, un presupuesto para garantizar esas intervenciones que son necesarias para que las mujeres recuperen en la medida de lo posible su fisonomía y la funcionalidad. Sobre este tema hay una sentencia de la Corte Suprema, la SP 13-189-2018, radicado 50-836, del magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya, que me parece muy interesante. Es un caso de una mujer que va caminando con su niña de 3 años y la niña sale corriendo, se la atraviesa a una persona que va en cicla. Este señor que va en la cicla, cuando se ve pues accidentado, lo que hace es coger una botella de ácido y se la arroja tanto a la niña como a la mamá. En los relatos que hace la corte, pues es terrible uno ver cómo la niña, del dolor, del sufrimiento, no solamente llora, sino defeca en el sitio, se orina, bueno, es decir, pierde el control de sus esfínteres a raíz del dolor tan grande que siente. En esa sentencia, aparte del relato que es bastante fuerte, empiezan a hablar, digamos que no lo volvieron otras sentencias, pero me gustó mucho el tema, que empieza a compulsar copias la Corte Suprema a otras autoridades a efectos de que emprenden acciones afirmativas que permitan que este tipo de casos no sigan sucediendo. Y entonces somete al agresor a un tratamiento reeducativo, a un tratamiento terapéutico para que haga un manejo de la violencia contra las mujeres. Entonces, que empiece a concientizarse de todas estas cosas que yo les estoy hablando a ustedes, y incluso aparte de ordenar ese tratamiento, que no es lo normal en una sentencia, digamos, penal ordinaria, también empieza a hablar de cómo ese bloque de constitucionalidad, cómo esos convenios, cómo esos tratados obligan a que el juez tome este tipo de decisiones afirmativas, y que no solamente se quede en la condena de prisión, en la inhabilitación de derechos y funciones públicas, y adicional también le ordena al juez de ejecución de penas que cuando tome las decisiones en este proceso donde se le ordenó al condenado también hacer un tratamiento terapéutico, que se tenga en cuenta ese tratamiento terapéutico a la hora, digamos, el comportamiento de él en ese tratamiento a la hora, digamos, de estudiar ciertos subrogados penales. Bueno, la ley 1562 de 2013 pues regula lo que son las entrevistas y el testimonio en los procesos penales cuando son víctimas los menores de edad. Para nadie es un secreto que la mayoría de casos de violencia sexual contra menores pues se dan también pues contra niñas. Entonces acá pues digamos que hay unos postulados sobre la no revictimización, sobre tratar de utilizar la prueba de referencia en este tipo de procesos, pero no olvidando también la contextualización del mismo. La ley 1709 de 2014 empieza a regular ya algunos tipos de violencia sexual en el marco de los conflictos armados y llena nuestro Código Penal de algunas disposiciones que tratan de regular o tipificar conductas como el acceso carnal abusivo con persona protegida, la esterilización forzada, la prostitución forzada, la trata de personas. La ley 1761 de 2015 entonces nos entra ya al tema del feminicidio como delito autónomo, y define algunas circunstancias que agravan esta conducta. También nos trae el concepto de la debida diligencia en la investigación y juzgamiento de estos delitos, la asistencia técnico-legal que tienen que tener las mujeres, que deben ser gratuitas, y la aplicación de la perspectiva de género en la educación, no solamente preescolar, sino básica, media, y la formación en género y derechos humanos de los servidores de la rama judicial, los servidores de la fiscalía, mejor dicho, los servidores públicos tienen la obligación de capacitarse en este tipo de temáticas. Sobre la violencia feminicida tenemos un caso muy conocido del sistema interamericano, que es el caso González y otras, el caso llamado del campo algodonero. Se los recomiendo mucho para que empiecen a tener, digamos, conceptualización en cuanto a la violencia misógina. En estos casos empiezan a hablar de las investigaciones irregulares que hubo, por ejemplo, en esos casos de homicidios contra mujeres, feminicidios que ocurrieron en la ciudad de Juárez.
es una ciudad que estaba, digamos, azotada por varios fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, tráfico de armas, es una ciudad fronteriza. Entonces, digamos que adicional a todas esas, digamos, problemáticas sociales que atravesaba, también tuvo un problema de desapariciones de mujeres que se volvió una constante, que aparecían abandonadas en terrenos baldíos. Y entonces un grupo de esas víctimas empieza a reclamar justicia porque no ve que las investigaciones avancen y ¿qué empieza a notar la Corte en ese caso? Empieza a notar que existe unas investigaciones irregulares, una falta de esclarecimiento en esos casos, una inactividad en los expedientes, o sea, una serie de irregularidades que muestran cómo los funcionarios no solamente que investigaron en esos casos, sino que juzgaron y eso, tenían, digamos, una conducta arrogante, como que no le daban la importancia, no se preocuparon por verificar la sistematicidad de esos homicidios que se estaban presentando, esos feminicidios. E incluso cuando las víctimas iban a poner en conocimiento que sus parientes estaban desaparecidas, la respuesta eran con unos sesgos como eso estará con el novio, eso para qué la busca, mínimo está con las amigas. Es decir, se empezaban a hacer una serie de cuestionamientos sobre el comportamiento de las menores, qué hacían en la calle a esa hora, cómo iban vestidas, etcétera, para minimizar la problemática que se estaba causando. Y claro, cuando ya las encontraban, pues las encontraban ya sin vida. Entonces ahí, por ejemplo, en esa sentencia podemos ver cuál es digamos, la investigación con perspectiva de género, cómo se va a empezar a implantar la debida diligencia de los estados en cuanto al esclarecimiento de ese tipo de conductas. La jurisprudencia colombiana en el caso del feminicidio pues ha tenido una sentencia que tuvo una descripción, digamos, una riqueza descriptiva muy importante, que fue la SP 2190-2015, en donde en ese momento todavía no estaba en delito de feminicidio, pero sí se estaba conociendo el caso de un homicidio agravado en contra de una mujer, una excompañera sentimental, que están en procesos de vuelven, se dejan, y en una de esas conversaciones la mujer accede a ir con su agresor a un motel donde él le propina una puñalada y la mata. ¿Qué sucede aquí? Digamos que se ponía en tela de juicio que fuese un feminicidio, porque entonces empezaban a hablar de que es que la violencia misógina es contra todas las mujeres, tiene que ser un odio generalizado. Entonces se le estaba pidiendo a la fiscalía que probara que esa persona, que el procesado tenía un odio contra todas las mujeres, que era algo generalizado. Y entonces ahí la Corte empieza a decir, no, un momento, pues vamos a analizar el caso concreto. ¿Qué se analiza aquí? No se analiza que sea un hombre el agresor y una mujer la víctima, porque no necesariamente tiene que ser así, sino evidencias que demuestren una situación de abuso de poder, una relación de desigualdad, y empieza también a mirar los celos como un componente de esa violencia hacia la mujer. ¿Y por qué? Porque los celos entonces para la Corte vienen a ser como esa expresión de una creencia de propiedad, que se creen dueños de la mujer y que por tanto entonces tienen expresiones como que si no es mía, no es de nadie, y empiezan a negarle a la mujer empiezan a negar que sea un sujeto digno, que sea un sujeto con libertad, que pueda acabar una relación de manera normal. Y por eso entonces empieza la persecución, empieza el hostigamiento, empieza el control que tienen sobre ellas. Y entonces dice la Corte, no es que tenga que odiar a todas las mujeres, es que en el caso concreto se demuestra que esa persona estaba ejerciendo actos de control, de posesión, de negación de los derechos de esa mujer, y por tanto dice, aplica el agravante, porque en este caso no estaba todavía la legislación que plantea el feminicidio, aplica el agravante y dice, en este caso el homicidio se comete contra la mujer por el hecho de ser mujer. En la sentencia C de la Corte Constitucional C297-2016 ya se empieza a hablar del elemento subjetivo, bueno, en la otra también, pero la Corte Constitucional en ese caso sí analiza la constitucionalidad del delito de feminicidio y empieza a hablar entonces de la adecuación típica de la conducta y de cómo se va a necesitar en este caso una comprobación del elemento subjetivo del tipo que exige que sea el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, para esto, pues no es que sea
que nos vamos a meter en la cabeza del agresor y vamos a sacar de ahí que fue por esa intención, porque obviamente la prueba del dolo es algo que se tiene que hacer con prueba de con hechos objetivos, con los indicios, con las pruebas que hay en el proceso. Entonces, ¿qué vamos a tratar de buscar en esos delitos de feminicidio? Es la violencia de género como factor del cometimiento de ese acto. Entonces, no será feminicidio que yo vaya por la calle y por robarme el bolso me metan una puñalada, porque pues ahí no hay una razón de género. Ahí lo que hay pues es un hurto que terminó convirtiéndose en un homicidio. Entonces, el hecho de que la víctima sea mujer no quiere decir que automáticamente estemos hablando de un feminicidio, sino que se requiere ese elemento, esa prueba de esa violencia de género. ¿Y cómo se puede probar esa violencia? Pues vamos a investigar en contexto. ¿Qué es investigar en contexto? Entonces hay que revisar, tener en cuenta cuál es el contexto de la vida de esa mujer, cómo ha sido su situación de igualdad, cómo ha sido el factor que pone en riesgo, amenaza su vida, cómo han sido las actitudes del agresor con ella. Entonces esos actos de control, de dominación, digamos que podemos digamos partir de la base de que entre la violencia feminicida como lo último es causarle la muerte. Antes de eso han venido múltiples actos que se pueden indagar con la familia, que se pueden indagar en el contexto del trabajo. Muchas veces el agresor va, la busca, la amenaza delante de sus amigos, de sus familiares. Todo eso es lo que hay que buscar para empezar a establecer esa relación de poder, esa relación desigual, para empezar a decir, estamos o no ante un feminicidio. Bueno, la ley 1959 de 2019 también es una ley a tener en cuenta y es la que en el año pasado trató el tema de la violencia intrafamiliar, hizo unas modificaciones y para mí dentro de las más importantes está, pues primero, que incluye a los compañeros permanentes aunque se hubiesen separado o divorciado dentro del ámbito de protección de la norma de violencia intrafamiliar. Empieza a limitar las audiencias públicas en casos de violencia intrafamiliar cuando el juez puede decidir en estos casos que puedan ser cerradas, precisamente para proteger a la víctima, para evitar digamos algún tipo de revictimización. Y también nos da una herramienta muy importante y es el testimonio de la víctima como prueba anticipada en las investigaciones que se adelanten por el delito de violencia intrafamiliar. Entonces ahí vamos a ver varios aspectos para poder tomar la declaración de la víctima ante un juez de control de garantías, obviamente teniendo que garantizar el derecho de confrontación, pero no tener que volverla a repetir en juicio. Entonces ahí la norma dice, mire, señor juez, si ya existe el testimonio de la víctima como prueba anticipada, absténgase de repetir nuevamente ese testimonio cuando usted advierta riesgo de revictimización, riesgo de violencia o manipulación, afectación emocional de la testigo o dependencia económica con el agresor. ¿Qué nos va a dar esto? Muchos insumos, porque muchas veces son esas circunstancias precisamente las que hacen que las mujeres se retracten o puedan cambiar su versión en el juicio, ¿cierto? Entonces tenemos muchos casos en los cuales se plantea en un inicio una hipótesis delictiva de que la mujer fue violentada, que él agredió, y cuando llegamos al juicio, la declaración de la víctima empieza a decir, no, yo iba caminando y se me atravesó el lavadero y entonces por eso me rompí la cara. O yo iba caminando y me caí por las escaleras, yo no prendí la luz y no vi, me caí, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas cosas suceden en el juicio, empezamos a tambalear y empezamos a decir, bueno, se cayó el caso. Entonces, para que no se nos caiga el caso, pues hay que tener en cuenta que miren que la legislación ya está empezando a tomar medidas afirmativas que nos pueden servir para utilizarlas y evitar que estas cosas ocurran. Entonces, dándole un buen acompañamiento a la víctima y utilizando este tipo de herramientas, pues podemos lograr de pronto que no haya tanta impunidad o tanta retractación. Adicional a eso, que obviamente la investigación en contexto es sumamente importante. No nos podemos quedar con el último acto de agresión. Y en este es un llamado también a veces a la parte investigativa, a los fiscales, porque en muchas oportunidades nos damos cuenta que si bien la víctima viene sufriendo un ciclo de violencia que viene de años, nos concentramos en el último episodio en el cual la llevamos a medicina legal y en el cual la incapacidad fue de tanto tiempo. No podemos empezar a enfocarnos solamente en el último hecho, digamos,
no porque no sea importante, claro, ese hecho originó que ella fuera la denuncia, que se sintiera como, que fue como la gota que rebosó la copa, pero tenemos que hacer una investigación en contexto, qué pasaba antes, qué pasa con los hijos, quiénes están sufriendo esa violencia, porque muchas veces dejamos a los hijos, a las personas que también viven en la casa, digamos en el mismo contorno fuera de la afectación de la violencia. Obviamente la violencia intrafamiliar no va a concursar, es decir, no vamos a tener un concurso homogéneo de violencia intrafamiliares si son 3, 4, 5 las víctimas, porque obviamente al ser un delito que tiene como bien jurídico tutelado, digamos, la integridad de la familia, la unidad, la armonía familiar, pues vamos a tener un solo delito, así sean 10 víctimas. Pero lo que sí es importante aquí no es tanto aplicar el concurso, sino es revisar o darle herramientas al juez para establecer que efectivamente esa integridad de la familia se ha visto vulnerada, no solamente porque los hijos tienen que percibir el maltrato de ella, a veces los papás, bueno, digamos que hay un núcleo familiar que también se ha afectado y no solamente ella. Y no es solamente por el último golpe, por la última agresión, sino es que viene desde atrás, viene también de una violencia económica. Muchas veces las mujeres cuando a veces trabajan, entonces ellos quieren controlarles el sueldo, en qué lo gastan, por qué invirtió en esto, porque en lo otro, no le dan libertad financiera. A veces la violencia psicológica, los malos tratos, denigrarla, hacerla sentir inferior, hacerla sentir no atractiva. Digamos, hay violencias, sobre todo la violencia psicológica, que tiene unas dificultades probatorias que no se niegan, pero que sea dificultad o que tenga la dificultad no quiere decir que no se pueda probar. Entonces hay que tener en cuenta eso para empezar a armarnos de herramientas en el caso, para empezar a decir, vamos a tener que tener estos elementos para poder probar la violencia psicológica y empezar a averiguar, por ejemplo, esas relaciones de poder, quién es dueño de quién, por ejemplo, en relación, a nombre de quién está la casa, a nombre de quién están los bienes, quién está trabajando, quién se encarga de la economía familiar, quién toma las decisiones frente a los hijos. Digamos, todos esos contextos nos van a permitir llenarnos de elementos a la hora de llevar un caso de estos a juicio. Voy a hablar un poco de la violencia intrafamiliar en la Corte Suprema de Justicia para revisar sobre todo el caso de las personas que a pesar de que han tenido una relación, digamos el contexto de las exparejas. ¿Por qué quiero centrarme aquí? Porque han habido varias posturas y porque quiero quitar ese pensamiento de que siempre que hay una separación y que no viven dentro del mismo techo, entonces no hay violencia intrafamiliar. Primero porque eso tiene una gran repercusión a lo largo de la investigación, como es el derecho a la víctima a no ser confrontada. ¿Qué es lo que pasa? La Corte tuvo un giro en su jurisprudencia y para el año 2017 empezó a plantear que para que se viera vulnerado el bien jurídico de la familia, tendría que haber una convivencia bajo el mismo techo, digamos que una armonía familiar es lo que está protegiendo la norma y que por eso entonces tienen que vivir, tienen que compartir un hogar. En este caso, digamos que fue reiterado también en varias sentencias, por ejemplo, en la SP 2706 de 2018, y vuelve a ser reiterado en la SP 1696 de 2019 en el contexto de una agresión entre exparejas por un régimen de visitas. Sin embargo, vamos a ver que hay, por ejemplo, otra sentencia que me parece muy importante, la SP 4135 de 2019, en donde viven bajo el mismo techo, pero no hay como tal una armonía familiar. Entonces empieza la Corte a reevaluar su concepto de núcleo familiar. ¿Por qué? Porque en este caso ellos ya tenían sociedad conyugal disuelta, ellos ya estaban en trámite de divorcio y realmente solo vivían bajo el mismo techo, pero en diferentes habitaciones, y digamos que no había como tal un proyecto de vida, ni las pautas que había la Corte, digamos que evidenciado en los anteriores casos. La Corte aquí hace un análisis sobre la violencia psicológica como una violencia silenciosa, sistemática, que deja secuelas incluso más importantes que la violencia física, y empieza a hablar también de que el incremento punitivo, es decir, el agravante que contiene el tipo de violencia intrafamiliar por el hecho de ser mujer, no es automático. Es decir, antes la Corte Suprema entendía que
por el hecho de que la mujer fuera víctima de violencia intrafamiliar, la conducta estaba agravada. Aquí la Corte dice, no, vamos a tener que tener los mismos criterios que estábamos manejando en cuanto a la interpretación que tenemos, por ejemplo, del delito de feminicidio, y vamos a decir que la conducta va a ser agravada no porque sea una mujer la víctima, sino porque se esté dando en un contexto de relación de poder, de desigualdad, en un contexto de discriminación, de dominación, de subyugación de esa mujer, independientemente, digamos que no tengamos en cuenta solamente el sexo biológico. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando vamos a ver que la víctima es una mujer, pues tenemos que empezar a preguntarnos si eso influyó o no en la comisión del delito. Entonces, obviamente que el hecho de que sea una mujer nos va a dar un primer impulso para empezar a cuestionar y para empezar a hacer una investigación en contexto que nos permita plantear esa violencia de género como un criterio por el cual se comete el delito de violencia intrafamiliar. En este caso, entonces, es importante que la Fiscalía haga una delimitación de la hipótesis factual que le permita, obviamente, estructurar esa violencia de género. Y para eso es muy importante el contexto, como lo he venido repitiendo. En la sentencia SP-2251 de 2019, también de la Corte Suprema, vamos a ver un caso de una víctima que no convivía con su agresor bajo el mismo techo. ¿Qué pasa? Es un barrio de invasión. Ella tiene, digamos, un hogar conformado, una vivienda, digamos, como en obra negra, y el agresor, que había convivido mucho tiempo con ella, pero del cual ya se habían, digamos, ya no tenían, digamos, no compartían esa vivienda, se va a vivir a un cambuche, literal, un cambuche al lado de ella. El agresor tenía problemas de drogadicción y tenía un problema de agresividad con ella increíble. Cada vez que la veía salir de la casa, como estaba en un cambuche al lado, cada vez que la veía salir, cada vez que la veía llegar, empezaba a insultarla, empezaba a decirle cosas, que tenía que volver con él, que ella era de él, que si no era de él no era de nadie. Empezaba a reclamarle si la veía con hombres, que digamos ya a reclamarle infidelidades inexistentes. El caso es que en este caso la Corte entonces se pregunta, bueno, no vivían juntos como tal, porque pues si vamos a partir de esa premisa, pues no estaban bajo el mismo techo, ¿cierto? Pero empieza a decir ellos, bueno, lo que pasa es que el núcleo familiar involucra un ámbito mucho más profundo de las relaciones de familia, más que la convivencia conjunta, porque hay muchos tipos de familia que por cuenta de su trabajo, que por cuenta de agentes externos no necesariamente tienen una convivencia conjunta permanente, ¿cierto? Entonces empiezan a decir, mire, tenemos que mirar también el entorno, el relacionamiento, el escenario de cada caso en concreto, y entonces empezar a definir ese núcleo familiar. Y entonces ella dice, mire, la Corte dice, aquí el asedio que ella vivía a diario, el hecho de que la tratara como de su propiedad, el hecho de que lo hiciera delante de los hijos a cada rato, cuando la agredía, le tiraba botellazos, la agredía físicamente. En el caso concreto que pasó, digamos, ese día, la arrastró varios metros por la calle del cabello, le pegó, y bueno, todo eso fue en vía pública. Entonces empieza la Corte a decir, aquí hay violencia intrafamiliar. No vivían juntos, es cierto, pero hay violencia intrafamiliar porque el agresor jamás salió de su núcleo familiar, siempre estuvo ahí, siempre existió un asedio, un sometimiento, una relación de subordinación de la mujer. Y la última, la SP 468 de 2020, es una sentencia de este año en donde la Corte analiza hechos ocurridos en el año 2015. Quiere decir que para el año 2015 no teníamos esta nueva reglamentación de la ley 1959, es decir, no teníamos, estábamos todavía en ese trance de saber si se requería esa convivencia o vivir bajo el mismo techo para estructurar el delito de violencia intrafamiliar. Y en este caso ya no vivían, la víctima vivía con los papás, se había llevado a sus hijos, habían procreado 3 hijos, y la Corte vuelve a hacer este análisis que hizo en la sentencia anterior, en la que yo llamo la sentencia del cambuche, así me acuerdo de esa sentencia, y en este caso ella dice, mire, sí, la víctima no vivía con él ya, pero para el momento de los hechos,
ella estaba sufriendo un maltrato en un entorno doméstico porque en realidad él nunca se desvinculó del mismo. Él continuó atado al núcleo familiar a través de esos actos de dominación, de acoso, de control, digamos esa constante alteración y afectación del bien jurídico, porque es que él iba, él la buscaba, él en donde quiera que ella estaba, él tenía que llegarle allá a intimidarla. Entonces la Corte decía, eso afecta la unidad y la armonía familiar, independientemente de que ella no viviera bajo el mismo techo. ¿Por qué les doy por qué quiero hacer énfasis en esta sentencia? Porque es muy importante a la hora, digamos, de también sopesar los distintos criterios que ha tenido la Corte y no partir de la base de que si son hechos ocurridos antes de la ley 1959-2019, entonces ya no es violencia intrafamiliar. Tenemos que hacer un nuevo análisis y tenemos que preguntarnos nuevamente si el criterio realmente es solamente vivir bajo el mismo techo o si estamos hablando de una violencia de género en el contexto de una familia que puede que no esté compartiendo o que no esté cohabitando. Retomando el problema entonces de la retractación, yo quería hacerles un pequeño, digamos, paralelo entre la importancia de la utilización del testimonio adjunto, como les hablaba anteriormente, para evitar revictimizar a la víctima, para evitar ese tipo de retractaciones. Y también quería hablarles del testimonio adjunto y de la prueba de referencia. ¿Por qué? Porque digamos que la prueba anticipada no se está teniendo mucho en cuenta, pero también tenemos una herramienta muy importante que es la teoría del testimonio adjunto que está manejando la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es importante? Porque en los casos de retractación nos va a permitir, en los casos, digamos, del contexto de violencia, digamos, son cerrados. Entonces, son entornos en los cuales es difícil la prueba porque las agresiones muchas veces no se dan en sitios públicos, no hay muchos testigos, entonces vamos a contar con una limitación probatoria. ¿Cómo superar entonces si la víctima se me retracta en juicio? Pues utilicemos las reglas que ha estipulado la Corte de Confrontación para volver esa declaración que virtió antes del juicio, esa declaración que dio en su denuncia, esas manifestaciones que hizo a los investigadores, volvámoslas, traigámoslas al juicio oral como prueba directa. ¿Cómo se trae como prueba directa? Utilizando las técnicas para volverlo testimonio adjunto. Y para eso es muy sencillo, la Corte Suprema nos ha dado las herramientas y en distintas sentencias nos ha dicho, bueno, el testimonio adjunto es toda declaración anterior al juicio, pero que se le pone de presente a la víctima, pues al testigo, ¿no? Porque de manera general el testimonio adjunto aplica para todos los testigos que se retracten o que digan algo diferente en el juicio. Entonces vamos a ponerle de presente esa retractación, vamos a ponerle de presente todo lo que dijo antes y vamos a empezar a interrogarla y a contrainterrogarla sobre ese cambio de esa versión. ¿Esto qué garantiza? La apropiada utilización de la confrontación, y el derecho de confrontación es el que precisamente se ve limitado cuando la prueba solo es prueba de referencia, porque precisamente no podemos condenar solo con prueba de referencia. Entonces, para volver ese testimonio como testimonio directo, vamos a tener que hacer esos pasos para lograr garantizar la confrontación de la contraparte y así lograr que en los procesos se pueda tomar esa declaración anterior como prueba directa a través de la figura del testimonio adjunto. Esto pues con miras a que las declaraciones que ha hecho la víctima antes no se nos queden solo como prueba de referencia, que obviamente en virtud del artículo 381 nos pueda generar problemas a la hora de hacer la valoración de suficiencia para prueba para condenar. No sé cuánto llevamos, alguien me dice. Llevamos para hora y media. Bueno, hay un librito que quiero que ustedes, bueno, las personas que no tengan acceso a él me pueden escribir. Ahorita les dejo el correo, les dejo también mi cuenta de Twitter para quien me quiera seguir. Suelo estar publicando sentencias de interés, creo que a través de la cuenta en Twitter fue que me di a conocer por el Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, a los cuales vuelvo a agradecer la invitación, y me pueden pedir por ahí digamos, las sentencias de pronto que ustedes necesiten que yo les facilite, el que mencioné, o el libro que voy a dar un poquito un brochazo ahorita de criterios orientados, del libro que trae la Escuela Judicial,
que da unas pautas para el juzgamiento de género. Y bueno, lo que necesiten también me pueden escribir. Ahorita yo hago una publicación ahí en la página del colegio para darles mis datos para que ustedes puedan tener esa visión. Para la doctora Mónica, ahorita voy a tratar de los preacuerdos, entonces no se desconecten porque después del libro les voy a hacer un comentario de la sentencia SU 479 de 2019 que regula el tema de los preacuerdos y quiero hacer una acotación de cómo esto puede ser una herramienta fundamental para aplicar la perspectiva de género en este tipo de preacuerdos.